Buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a un encuentro más con estas actividades, estas conferencias dadas a través del Seminario Internacional de Filosofía, Ciencias y Humanidades. Hoy, sábado 30 de noviembre del 2024, tenemos un interesante programa con el profesor Iván Brunet Cubillos, que nos hará una presentación, una conferencia que se titula El loco, la muerte de Dios y la resurrección, un ejercicio a partir de Nietzsche y el tarot. Antes de comenzar, quisiera contarles que el profesor Iván Brunet Cubillos es cofundador del CIFS, es también coordinador de nuestra agrupación para el continente americano, es profesor de filosofía de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Allí obtuvo su grado de profesor de filosofía. Es licenciado en filosofía por la Universidad de Chile y tiene diversos diplomados en el área de la epistemología, de la teoría del conocimiento, programación neurolingüística y actualmente es hipnoterapeuta clínico ericksoniano. Entonces, con muchísimo placer, dejo con ustedes al profesor Iván Brunet Cubillos con la conferencia que nos tiene preparada para el día de hoy y que ya les indiqué cuál es el título. Profesor Brunet, tienen ustedes los micrófonos. Adelante. Eh, Hola, muchas gracias por la presentación, Merardo. Y bueno, lo que estamos viendo en la pantalla, ¿no es cierto?, es una lámina que no tiene número, ¿ya? Y que corresponde a un juego o un mazo de cartas que yo creo que todos hemos tenido de alguna manera acercamiento. Algunas personas lo hemos tomado muy en serio. Hay otras personas que tal vez ven esto con sorna, y lo asemejan tal vez a juegos de gente charlatana, que en realidad, ¿no es cierto?, tienen más bien una cosa de espectáculo más que una seriedad. Pero si nosotros revisamos bien la historia de este mazo de cartas, nos vamos a dar cuenta que está llena de misterio y también que es un mazo que ha sido adoptado por distintas agrupaciones de tipo espiritual desde que apareció y por algunos grandes maestros también, ¿no es cierto? Y han dado múltiples interpretaciones de lo que puede significar este mazo de cartas. Eh, Desde un punto de vista contemporáneo, este mazo de cartas llamado tarot, que nos recuerda también a la Tora, o Orat, que sería loco, eh, este mazo, ¿no es cierto?, psicológicamente correspondería a un proceso que Carl Gustav Jung llamó el proceso de individuación. ¿En qué consiste este proceso de individuación? Eh, ¿No es cierto? Nosotros somos seres fragmentados, neuróticos, por así decirlo, producto de que nacemos, ¿no es cierto? Estamos condicionados por las normas sociales, por la educación, por el lenguaje, en fin, por los distintas condicionantes que tiene nuestra vida y nuestra adaptación al medio. Todas esas adaptaciones al medio, de repente, ¿no es cierto?, van ocultando lo que realmente somos en esencia. ¿Y qué es lo que seríamos en esencia? Seríamos un ser espiritual, ¿ya? Un sí mismo, algo, ¿no es cierto?, una especie de entidad o supraconciencia que engloba todo nuestro ser, nuestras contradicciones, eh, nuestros estados neuróticos, ¿no es cierto? Todo eso, después de un largo proceso, logra conciliar lo que en filosofía sería la conciliación de los opuestos,
¿ya? Una gran síntesis nuestra, y cuando se logra esa gran síntesis se despierta en nosotros nuestra esencia, nuestro verdadero ser, que sería el sí mismo. Eh, y este camino de individuación no es un camino lineal, parejito y que todo el mundo sigue, sino que es un camino que si bien presenta distintas etapas, eh, no es una cosa cronológica, no es una cosa tan ordenada y no es una cosa que se pueda medir temporalmente. Eh, pero presenta este proceso de distintas etapas, el proceso de individuación. Y hay un momento en una de estas etapas en que nos estamos conociendo, en que nos estamos conciliando con nosotros mismos, con las partes nuestras que no conocemos, en que nos estamos descondicionando y liberando de pautas que no van de acuerdo con nuestra esencia. Hay un momento muy oscuro, hay un momento de angustia, de depresión, de sentimiento de abandono. eh, lo que Juan de la Cruz llamó, ¿no es cierto?, la noche oscura del alma, en el cual nos sentimos absolutamente desprotegidos, abandonados, a la intemperie, como un barco que navega, ¿no es cierto?, sin ningún horizonte cerca, sin brújula y sin nadie en quien confiar. Esa noche oscura del alma se asemeja mucho a lo que Nietzsche anunció en un fragmento de un libro que se llama La Calla Ciencia, un fragmento que se llama El Loco. En ese fragmento, que vamos a revisar un poco más adelante, el loco es alguien que va al mercado, ¿no es cierto?, buscando a Dios, no lo encuentra, se burlan de él, y él con un farol, en pleno día, lo que nos hace recordar a otro loco en la historia de la filosofía, que sería Diógenes de Sinope, que en pleno día, ¿no es cierto?, en Atenas, en el Ágora, andaba con su linterna buscando un hombre. Y todos se burlaban de él. Y él buscaba un hombre. ¿Dónde hay un hombre? Porque supuestamente la definición de hombre era animal racional. Él, ¿dónde hay un animal racional aquí? En fin. Esta imagen del loco que nos presenta Nietzsche, ¿no es cierto?, es un paralelo de Diógenes y la situación es la misma. Pero acá el loco no busca un hombre, sino que busca a Dios. Y él, ¿no es cierto?, se burlan de él por andar buscando a Dios, como un niño perdido, y él tira su farol, su linterna al suelo, y les dice a todos los que estaban ahí en esa plaza, ¿por qué no encuentro a Dios? Porque Dios ha muerto. Y ustedes lo mataron, nosotros lo matamos. Pero lo que viene ahora, cuando nos demos cuenta de la muerte de Dios, va a ser, y lanza una serie de preguntas que nos hacen recordar mucho lo que Juan de la Cruz habla como la noche oscura del alma. Pero aquí la noche oscura del alma ya no sería a nivel personal, sino que sería una cosa mundial, una cosa social, planetaria. El nihilismo. El nihilismo, ¿no es cierto? Esta época que aún no culmina, eh, que yo diría que comienza prácticamente en el siglo XIX, ya con las grandes revoluciones, los grandes movimientos, las grandes transformaciones sociales, donde la religión y Dios, ¿no es cierto?, aparecen como un artilugio de una clase dominante para mantener cautiva a otra clase, como un opio. ¿Ya? Y Dios formando parte de ese opio colectivo que lo que buscaba era adormecer a las masas. Y también estaba el positivismo, aparte del marxismo, el anarquismo, y vienen un montón de ismos y escritores, ¿ya? Feuerbach, el mismo Marx, Stirner, en fin, los cuales, ¿no es cierto?, consideran que la trascendencia y Dios, ¿no es cierto?, son una fabulación y que lo único que realmente existe es el mundo físico. Entonces, al ser humano
se le quita su lado espiritual, se le quita su afán de trascendencia. Lo único que tenemos es esto, este mundo físico, este mundo material, donde tú tienes que trabajar para comer y tienes que dormir y cumplir horarios, etcétera, y la felicidad está en el colectivo, ¿ya? Eh, Así que de alguna manera se venía preparando el nihilismo, estábamos matando a Dios de varias maneras. Eh, el primero que empezó a matar a Dios, ¿no es cierto?, en los tiempos modernos sería un propio cura, ¿no es cierto?, Copérnico, ¿ya? Que antes de morir, cuando ya se dio cuenta que no le quedaba mucho tiempo de vida, publicó, ¿no es cierto?, su libro famoso acerca de las órbitas de los cuerpos celestes, ¿ya? De Revolutionibus, y en el cual, ¿no es cierto?, sin haberlo confirmado, sino que solamente a través de cálculos matemáticos y geométricos, él deducía que la Tierra no era el centro del universo, sino que la Tierra era algo más que estaba girando, ¿no es cierto?, del Sol. Por lo tanto, Copérnico le quita a la Tierra su papel fundamental como centro del universo. Después Galileo lo confirma, ¿ya? Mediante el uso del telescopio, ¿no es cierto? Al ver los anillos de Saturno, se da cuenta que es un símil de lo que es todo el sistema planetario, ¿ya? Galileo iba a ser condenado a morir, pero él se arrepintió y dijo, no, en realidad la Tierra es el centro, ¿ya? No fue como Sócrates que murió en la suya, sino que Galileo prefirió de alguna manera conservar su vida y sacrificar sus ideas. Pero el mito, la leyenda dice que entre labios dijo, igual se mueve, o sin embargo se mueve, ¿ya? Refiriéndose a la Tierra. Bueno, después vendría todo el auge del positivismo, ¿no es cierto?, del empirismo, que de alguna manera dice que lo único que podemos conocer es lo que aparece en nuestros sentidos y que todo lo demás, todo lo metafísico es improbable, y ahí llenamos con productos de nuestra imaginación. Eh, Posteriormente, bueno, el marxismo, eh, el anarquismo, ¿ya? Que son también doctrinas absolutamente antirreligiosas y las cuales ven con optimismo de alguna manera el fin de Dios y el fin de la religión. O sea, cuando la humanidad se dé cuenta que Dios no existe, que somos seres materiales, somos seres sociales, somos seres de carne y hueso, y que esto es lo único que hay, va a ser liberador para la humanidad. O sea, lo veían de un modo absolutamente optimista. Eh, y bueno, ahí aparece también Darwin diciendo que el hombre desciende de un organismo originario, ¿ya? Y que ese organismo originario, a través de un proceso evolutivo de millones, de miles de años, ¿no es cierto?, se llegó hasta el estado actual, ¿ya? O sea, la creación del ser humano, imagen y semejanza, a partir del barro, ¿no es cierto? Pues todo eso también se va esfumando cuando se toma literalmente, ¿no es cierto?, la Biblia, los evangelios. Eh, Freud, ¿no es cierto?, de alguna manera diciendo que nuestra verdadera naturaleza es prácticamente la de un bonobo, ¿ya? Estamos siempre buscando nuestra satisfacción libidinal, buscando siempre el placer, ¿ya? Y lo que más nos provoca placer es el sexo, la actividad sexual. Todo en los tiempos modernos, hasta Nietzsche nos iba diciendo que Dios estaba muriendo. Pero algunos lo miraban con optimismo. Nietzsche es el que dice no, se viene para la humanidad la noche oscura del alma. Y después de Nietzsche, guerras mundiales, revoluciones, campos de exterminio masivo, campos de concentración, bomba atómica, ya estamos en la bomba hipersónica, en fin, ¿no es cierto? Cuando la vida humana pierde todo valor, prácticamente. Y siempre seres para la muerte, ¿ya? Ya no seres para la vida, sino seres para la muerte. Todo esto que ha pasado en estos últimos 2 siglos tiene que ver tal vez
con esta figura que aparece ahí en pantalla y que rescata Federico Nietzsche, ¿no es cierto?, en este libro, El Gai Saber o la Gaya Ciencia, para expresarle al mundo, ¿no es cierto?, que nos acercamos al nihilismo, a una noche oscura. Simbólicamente, este personaje loco representa también un alma libre, alguien que vive sin las ataduras de las convenciones, alguien que le importan poco, ¿no es cierto?, los esquemas, un buscador de la verdad, en fin. Y este arquetipo del loco está lleno la literatura y la historia de estos personajes, ¿ya? En la literatura hay mucho, empezando por Quijote de la Mancha, El loco de Anton Chejov, en fin, de Gogol, hay muchos. Vamos viendo. Bueno, eh, lo que Jung, me pasé varios pueblos, parece. Ya, lo que Jung, esto ya lo vimos. Bueno, lo que Jung, ¿no es cierto?, habla como proceso de individuación, proceso de irse conociendo a uno mismo, tiene mucho paralelismo con lo que Joseph Campbell llama el periplo o el viaje del héroe, ¿ya? Joseph Campbell, en El héroe de las mil marcas, de las mil máscaras, perdón, describe distintos mitos a través del mundo y todos conservan, ¿no es cierto?, ciertas etapas. Él ahí arma 17, ¿ya? Pero consta más o menos de tres principios, ¿no es cierto? Que sería la llamada a la aventura, ¿no es cierto? Pasar al otro mundo, pasar por una serie de pruebas para finalmente, ¿no es cierto?, retornar con la sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría? El conocimiento de uno mismo, el ser uno mismo, ¿ya? Bueno, el viaje del héroe, también conocido como el monomito o mito único, porque si lo vemos, ¿no es cierto?, prácticamente la totalidad de las películas, de los cuentos, etcétera, conservan partes de este modelo del desarrollo, ¿no es cierto?, de una historia, de un héroe, y también de nuestra propia vida, ¿ya? La llamada a la aventura, el rechazo a la llamada, la ayuda sobrenatural, atravesar el umbral, o sea, partir hacia otra realidad, las pruebas y aliados, la crisis, bueno, se habla de la recompensa y la resurrección. Este tema es muy importante, el de la resurrección, porque nuestro desarrollo como personas, nuestro proceso de individuación, tiene que ver con un ir superando pruebas internas y resistencias internas que nosotros tenemos, ¿ya? Y una vez que hemos pasado por esas pruebas, como que salimos de la muerte, al salir de la noche oscura del alma, al salir de ese momento terrible en nuestro proceso, una vez que salimos de la noche oscura del alma o del nihilismo, estamos como hechos de nuevo. Se ha producido en nosotros una metanoia, una palabra que se habla en la Biblia, que se ha traducido como arrepentimiento, pero metanoia tiene que ver más con una nueva conciencia, con con un nuevo estado de ser, un nuevo estado ontológico. Eh, Hemos pasado por una muerte iniciática, ¿ya? Y una vez que hemos pasado por esa muerte iniciática, eh, volvemos al mundo, pero ya como seres nuevos, completos. Bueno, aquí está la definición de arquetipo, porque el loco es un arquetipo, es un símbolo universal que se da mucho en la literatura, en el cine, en todas partes. Eh, Vamos a saltarnos un poco esto para no alargarnos, pero cuando Jung habla, ¿no es cierto?, del proceso de individuación y habla del sí mismo, e introduce también ahí el concepto de inconsciente colectivo. O sea, cuando nosotros alcanzamos nuestro sí mismo y nuestra unidad con nosotros mismos, también alcanzamos una unidad
cósmica, por así decirlo. Nuestro ego, que es lo que nos mantiene separados del mundo, del todo, nuestro ego desaparece y nuestro sí mismo es como una conciencia superior que hay en nosotros, que está entretejida con toda la conciencia de la humanidad o el inconsciente colectivo de la humanidad y también, ¿no es cierto?, con lo divino, como que dentro de nosotros despertara lo divino. ¿Ya? Eh, bueno, más acerca del inconsciente colectivo. Y aquí está este otro señor, Nietzsche, que esta es una foto que se le sacó cuando ya estaba en pleno periodo de locura. Esta foto creo que corresponde al 1889 y Nietzsche murió en 1900, a los 56 años. Y ahí nosotros podemos ver la mirada ya de loco, por no decirlo de otra manera, una mirada muy especial. Eh, no sabemos si está mirando más allá, afuera de él o dentro de él, o tal vez ahí ya no hay diferencia, ¿ya? En fin. Y aquí está el texto en el cual Nietzsche, ¿no es cierto?, anuncia la muerte de Dios. Este texto de la Galla Ciencia que se llama precisamente El Loco, o sea, aquella persona fuera de las convenciones sociales, fuera de las estructuras del medio, una versión original, libre, y esto es lo que viene a decir. Y aquí, ¿no es cierto?, relata la historia el loco, ¿no es cierto?, que va al mercado con un farol en pleno día, buscando a Dios, busco a Dios. La gente se burla del loco, ¿no es cierto? Eh, y ahí él arroja el farol y empieza a hacer un montón de preguntas. Yo conté 17 preguntas. ¿Cómo hemos podido bebernos el mar? ¿Quién nos prestó la esponja para borrar el horizonte? ¿Qué haremos ahora? ¿Hacia dónde caminaremos? ¿Acaso todavía hay una arriba y una abajo? En fin, ¿no es cierto? Esa sensación de abandono total, esa sensación de estar absolutamente desamparados frente a una totalidad para la cual no significamos nada y da lo mismo si cada uno de nosotros está o no está, porque finalmente somos nada de acuerdo a esta nueva perspectiva. Y continúa, ¿no es cierto? Este loco ahí haciendo más preguntas, ¿cómo podremos consolarnos si somos los peores asesinos? ¿Cómo pudimos matar lo más sagrado, aquello que nos dictaba lo que era bueno, lo que era malo? ¿Cómo pudimos matar a quien nos guiaba en la oscuridad? ¿Cómo pudimos matar al que le daba el sentido a nuestra existencia? ¿Cómo pudimos matar, ¿no es cierto?, a nuestro espíritu? Porque cuando matamos a Dios también estamos matando nuestro propio espíritu. Pero todavía llegó muy pronto, dice este loco, todavía no nos damos cuenta de cómo hemos matado a Dios y lo que esto va a significar. ¿Ya? Bueno, siglo XX entonces, y todavía, diría yo, eh, el nihilismo se ha expandido bastante. Siempre está el peligro de la destrucción, de regímenes que producen hambrunas, genocidios. O sea, estamos todavía en un momento de que no vemos la luz, ¿ya? Como humanidad. Eh, y aquí estaría mi atrevimiento en que yo comparto, o sea, perdón, comparo este estado nihilista de la humanidad, que fue anunciado por ese loco, con lo que Juan de la Cruz llamaba la noche oscura del alma. Claro, la noche oscura del alma es un proceso individual, el nihilismo es un proceso universal, pero a mí me parece que el nihilismo vendría siendo como una forma de representar de alguna manera eh,
lo que está pasando, si la humanidad fuera un individuo, en este momento estaríamos en la noche oscura del alma, ¿no es cierto? Un momento de abandono y que tal vez es necesario antes de la purificación, ¿ya? Un momento doloroso. Eh, claro, Simón Weil hablaba de eso, pues, cuando el alma exhausta deja de esperar a Dios, cuando ya no se siente absolutamente abandonada, que está disociada, no sabe qué es lo real, lo que no es real, en fin, ¿ya? Ese estado. Así que la pregunta que hago, ¿es el nihilismo la noche oscura del alma de la humanidad? ¿Ya? Eh, bueno, aquí un texto de Jung, ¿no es cierto? En el cual él habla tal vez de que este sea un proceso que no solamente se da en el plano individual, sino que también en el plano de la humanidad, ¿ya? Y en este momento estamos, po, donde prácticamente está todo permitido y los conceptos de bueno y malo se trastocan, tal como el papá de Diógenes de Sinope, ¿no es cierto?, fue condenado por acuñar la moneda de Sinope, ¿ah? Por inventar una moneda falsa. Y en el tribunal, en su defensa, Diógenes decía que la moneda de su papá era la verdadera y que la moneda oficial era la falsa, ¿ya? Trastocando todas las valoraciones. Entonces, estamos en esa época oscura. Cuando Jung hablaba del sí mismo como síntesis de nuestra persona, eh, algunos han interpretado, y hay una interpretación que a mí me gusta bastante, que el sí mismo es el arquetipo de Jesús o del ser divino y de Buda que todos llevamos adentro, ¿ya? Y que en realidad despertar al sí mismo, completarnos, autorrealizarnos como seres humanos, sería eso en el fondo, ¿ya? Despertar a nuestro Cristo interno, a nuestro Buda interno, a nuestro ser divino interno. Cuando despierta nuestro ser divino, el ego desaparece y alcanzamos ese estado superior de conciencia, una supraconciencia, satori, tal vez iluminación, en fin, ya que nos permite vivir en armonía y en un estado absoluto de felicidad y bienaventuranza, por así decirlo. ¿Ya? Eh, bueno, y aquí, ¿no es cierto?, las preguntas con las que quiero finalizar es la salida del nihilismo, un proceso colectivo de la humanidad de autoconocimiento, autognosis, como decía Nietzsche, que nos revele nuestra divinidad interior en el sí mismo. Y la otra pregunta, ¿es la segunda venida de Jesús anunciada en los evangelios un proceso interno, ¿no es cierto? Un proceso que se da colectivamente en la humanidad sufriente, donde Jesús y Buda, por así decir, estos dos personajes, por ponerle un nombre, ¿ya? Donde nuestro ser divino eh, sale, aparece, emerge, brota. Bueno, y aquí hay algunos personajes a los que he aludido en esta presentación, al medio, ¿no es cierto? Diógenes con su lámpara. Y si ustedes se fijan en la primera imagen que mostré del loco, el loco, tanto en el tarot de Marsella como en el tarot Reader, va con un perrito, ¿ya? Bueno, Diógenes, el perro, también parece que siempre andaba con perritos al lado de él. Tenemos, bueno, a Jesús, Buda, Nietzsche, que lo pintó el gran pintor Edvard Munch. Arriba, al lado derecho, está Joseph Campbell y abajo el maestro Carl Gustav Jung. Eh,
Bueno, antes de decir muchas gracias por su atención, quisiera decir que lo que yo trato de concluir es que hay un paralelismo entre nuestro proceso de individuación, entre nuestro proceso de desarrollo, con un proceso colectivo. ¿Ya? Por eso es que algunos hablan de que estamos entrando o vamos a entrar o ya entramos a la edad de Acuario, que es una edad, ¿no es cierto?, en la cual nos vamos a volver más espirituales, más comprensivos, más amorosos, vamos a dejar de funcionar tanto con el hemisferio izquierdo del cerebro, en fin, como que nos vamos a ir iluminando. Eh, Así que es una mirada esperanzadora, no tiene base científica, pero sí tiene mucha base simbólica. Eso. Así que muchas gracias por su atención y hasta aquí mi presentación.